El salón estaba iluminado como si fuera una noche de coronación. Candelabros de cristal colgaban del techo alto, reflejando cada rincón en dorado. Mesas de mármol repletas de copas brillaban bajo la mirada atenta de los invitados más adinerados de la ciudad. Todos estaban allí para festejar los 50 años de Otávio Monteiro, uno de los empresarios más influyentes del país. Con un traje hecho a medida, él caminaba entre los presentes con una sonrisa estudiada. No era una sonrisa de felicidad, sino de arrogancia. A Otávio le encantaba ser el centro de las miradas. Le fascinaba sentir que todos necesitaban estar cerca de él para ganar prestigio. Pero esa noche tenía algo más preparado. «Hoy va a ser inolvidable», murmuró a uno de sus socios, alzando la copa. Y nadie sospechaba lo que se escondía detrás de esa frase. En un rincón del salón, guardada en la memoria reciente de todos, estaba una mujer que jamás encajaría en aquel ambiente. Doña Lucia, la limpiadora que durante años se ocupó de la cobertura de Otávio, ganando poco más que el mínimo para mantener a sus 2 hijos. Mujer sencilla, con las manos marcadas por el esfuerzo, que vivía sumando horas extras para poder pagar las cuentas. Días antes de la fiesta, Otávio había tomado una decisión cruel. Hizo entregar en sus manos una invitación lujosa, escrita con letras doradas, para que asistiera a la celebración. «Acuda, será un honor», decía la tarjeta. Pero, en realidad, no había ningún honor en aquel gesto. No buscaba reconocerla ni acercarse a ella como persona. Solo quería exhibirla, convertirla en motivo de burla entre sus invitados. Mostrar que, en medio de tanto lujo, una simple trabajadora jamás tendría lugar. «Quiero ver la cara de mis amigos cuando ella aparezca», comentó con sorna a su esposa. El desprecio quedó aún más evidente cuando añadió: «Va a ser el show de la noche». Mientras los camareros paseaban con bandejas de champaña, Otávio esperaba ansioso la escena que había planeado. Los invitados, vestidos con ropa elegante, no tenían idea de que aquella velada escondía una trampa para una mujer humilde que nunca debió estar allí. Lucia, en su casa modesta, recibió la invitación con una mezcla de asombro y duda. Se sentó en la mesa de la cocina, observando las letras doradas. Pasó los dedos sobre el papel y, por un momento, pensó que tal vez era una oportunidad de reconocimiento. Quizás, se dijo, el patrón quería finalmente agradecer tantos años de entrega silenciosa. Pero en lo profundo, su corazón le decía otra cosa. Ese convite tenía algo raro. Aún así, decidió ir. No porque creyera en la bondad del gesto, sino porque sentía que debía enfrentarlo. Miró a sus hijos que la animaron. «Ve, mamá, demuestra que tú también mereces estar allí». La noche de la fiesta, todos en el salón comentaban sobre quién sería la gran sorpresa, ya que Otávio solía invitar a celebridades. Algunos apostaban por un político influyente, otros por un cantante famoso. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que la sorpresa sería una mujer sencilla, con un uniforme gastado, acostumbrada a limpiar suelos de mármol que nunca le pertenecieron. Otávio sonreía con picardía, mirando el reloj. «Dentro de poco lo verán», decía, llenando la copa otra vez. Pero la historia de esa noche estaba a punto de dar un giro que jamás había previsto. Porque cuando Lucia finalmente cruzó aquellas puertas, no apareció la empleada cansada. Surgió una mujer distinta, transformada. Una presencia tan fuerte que hizo callar a todo el salón. Y ese silencio, cargado de sorpresa, sería apenas el inicio de una lección que ninguno de aquellos millonarios olvidaría. La noticia corrió rápido por los pasillos de la lujosa cobertura. La limpiadora había recibido una invitación dorada, la misma que se entregaba a los empresarios más influyentes, a artistas de televisión e incluso a políticos. Pero, en su caso, no había brillo, solo sospecha. Aquella mañana, Lucia entró en la cocina del patrón como siempre,
con el balde en una mano y el trapo en la otra. Apenas se puso el uniforme, sintió las miradas distintas de las otras empleadas. Una murmuró: «¿Supiste? Él te mandó invitar». Lucia frunció el ceño, sin comprender, hasta que la ama de llaves le entregó el sobre. Pesado, con detalles en relieve, parecía más joya que papel. Al abrirlo y leer, las palabras sonaron extrañas. «Tenemos el placer de invitarla al gran banquete de cumpleaños del señor Otavio Monteiro». Ella quedó paralizada. ¿Qué haría allí? En ese instante, Otavio apareció en la cocina. Llevaba saco incluso dentro de casa, como si su imagen debiera estar impecable a toda hora. Se acercó y, con una sonrisa cargada de ironía, preguntó: «Entonces, doña Lucia, ¿va a aceptar la invitación?». No supo qué contestar. Tragó saliva, bajó los ojos, pero entendió el tono de reto. Él quería verla incómoda, hacerla sentir pequeña. Es mucha amabilidad de su parte», respondió, tratando de sonar firme. Otavio soltó una risa corta, casi imperceptible, pero que la lastimó como un cuchillo. «Ah, no diga eso. Será divertido tenerla allí. Le dará un toque especial a la fiesta». Y se fue, dejando tras de sí el peso de sus palabras. Ese día, Lucia trabajó el doble, pero la mente estaba lejos. El trapo pasaba por los muebles, mientras sus pensamientos volaban. Recordaba todas las veces en que había sido invisible en aquella casa, de cada amanecer en que llegaba a limpiar los restos de fiestas parecidas, recogiendo copas rotas y servilletas manchadas, mientras ellos dormían tranquilos en sus cuartos. Ahora, por primera vez, tendría la oportunidad de entrar como invitada. Pero, en el fondo, sabía que todo era una trampa. Por la noche, sentada en la pequeña mesa de la cocina de su casa, miró la invitación 1, 2, 10 veces. Los hijos observaban en silencio. El menor preguntó: «Mamá, ¿por qué el jefe te llamó?». Ella respiró hondo, acomodando el cabello recogido en un moño rápido. «Tal vez quiera verme tropezar». El mayor, ya adolescente, le apretó la mano. «Entonces, demuéstrale que no tropiezas. Enséñale que eres más fuerte de lo que crees». Aquellas palabras la tocaron por dentro. Por primera vez, Lucia pensó que podía convertir la burla en oportunidad. En la cobertura, mientras tanto, Otavio planeaba la escena con los amigos. «Seguro aparecerá en sandalias, apuesto», dijo uno, riendo fuerte. «Ojalá venga con uniforme», agregó otro. «Va a ser el chiste de la noche». Otavio solo levantó la copa y brindó. «Va a ser inolvidable». La invitación no era solo una provocación. Era el reflejo de la soberbia de un hombre que se creía en la cima del mundo, intocable. Nunca imaginó que una simple limpiadora pudiera sorprender. Para él, la vida se dividía en dos grupos, los que mandaban y los que servían. Pero Lucia, sola en su cuarto sencillo, empezaba a sentir algo distinto, un calor en el pecho, una fuerza que no venía de la ropa ni de la apariencia, sino de la dignidad que llevaba en silencio. Sabía que, si aceptaba la invitación, tendría que enfrentar miradas, risas y desprecio, pero también sabía que aquel podría ser el instante de mostrar, a sí misma y a todos, que nadie es demasiado pequeño para estar en cualquier lugar. En los días siguientes, el tema corrió como rumor entre los empleados del edificio, en las panaderías y hasta en la peluquería del barrio. «¿De verdad vas a ir?», preguntaban, y ella contestaba con una sonrisa misteriosa: «Voy a ir». Con cada respuesta, crecía más la curiosidad. Como una mujer humilde, iba a enfrentar un salón lleno de millonarios que nunca la reconocieron. Mientras Otavio afilaba su vanidad con planes de burla, Lucia afilaba su valor. No tenía fortuna, pero poseía algo que ninguno de ellos tenía: una historia hecha de lucha, sudor y dignidad. Y eso, esa noche, valdría más que cualquier vestido de marca. La casa estaba en silencio cuando Lucia apoyó la invitación en el azulejo frío de la cocina.
El reloj sonaba exagerado, como si cada segundo fuese un paso hacia un lugar al que no sabía si pertenecía. El olor a cloro todavía estaba en el aire. En el tendedero, las camisetas de los hijos se mecían cerca de la ventana. Viento de tarde, cielo con nubes cargadas, promesa de lluvia, y aquel pedazo de papel dorado, brillando como carnada. Pasó el dedo por las letras, sin apuro. Tenemos el honor de invitarla. Honor. Qué palabra extraña de leer con las manos partidas por los productos fuertes. Honor. En tantos años, nadie había usado esa palabra con ella. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó el menor, mirando desde la puerta del cuarto. «Sí, mi amor. Solo pensando». «¿Pensando si vas a ir?», insistió él, con la curiosidad de quien sueña que la vida cambie de canal. Lucia dio una media sonrisa que no engañaba a nadie. Por dentro, el estómago era un nudo. Tenía miedo del ridículo. Miedo de la risa que no termina cuando das la espalda. Miedo del tipo de humillación que no se ve en fotos, pero queda dando vueltas en la cabeza por años. Se sentó. Recordó una noche lejana, en la misma cobertura de mármol, cuando uno de los invitados de Ottavio le entregó el abrigo como quien tira un trapo sobre una silla. «Ponlo en su lugar, ¿sí?». Ni por favor, ni gracias, solo la certeza de que ella no era más que un servicio andante. Ese día, Lucia prometió que nunca olvidaría esa sensación, no para guardar rencor, sino para guardar fuerza. Tomó un cuaderno viejo con tapas llenas de rayas. Escribió: «¿Por qué iría? ¿Por qué no iría?». Del lado del no, las respuestas llegaron rápidas. Se van a reír, te van a mirar por encima, te vas a sentir como pez en el desierto. Del lado del sí, tardó más, hasta que fue encontrando palabras: «Porque existo, porque sostengo esta casa, porque tengo derecho a ver, porque no debo nada, porque no soy invisible». Cerró el cuaderno, respiró, escuchó a los chicos jugando en el pasillo. La vida real, siempre llamando. Al día siguiente, bajó a comprar pan. En el mostrador de la panadería, la radio sonaba bajito, y la dependienta, que conocía a Lucia desde hacía años, comentó: «Dicen que te invitaron a una fiesta elegante. ¿Es cierto, Lucia?». «Sí, es cierto». «¿Y vas a ir?». Lucia pensó un segundo antes de responder, porque a veces, cuando lo dices en voz alta, la decisión parece tomar cuerpo. «Voy a ir». La mujer sonrió. Una sonrisa de las que no juzgan. «Entonces ve cómo eres. Completa». Al volver a casa, Lucia se encontró con doña Alzira, la vecina del 302, sentada en la silla de la puerta, cosiendo a mano la orilla de un vestido. La aguja subía y bajaba despacio. Doña Alzira tenía ojos de quien ya vio demasiado y aprendió a no desperdiciar palabras. «Me enteré», dijo la vecina sin levantar mucho la cabeza. «A la gente rica le gusta el escenario, nos llevan para mirar y medir». «Lo sé», respondió Lucia. «Por eso estaba pensando en no ir». La aguja se detuvo. Doña Alzira levantó la mirada. «A veces, uno no va por miedo al tapete, piensa que el piso de los otros no acepta nuestro paso. Pero piso es piso, Lucia. Si lo pisas, también es tuyo». Lucia quedó callada un rato. La vecina siguió: «Allá habrá gente que solo conoce perfume de frasco caro. Tú conoces olor a casa limpia que sostiene familia. Hay quienes tienen dinero, tú tienes historia. Si vas, ve con toda ella». Lucia sintió el consejo entrar como viento por la ventana. No era un empujón, era una mano en la espalda, de esas que abrigan. Más tarde, mientras fregaba la terraza, recordó otra escena vieja. Una encargada de eventos una vez le pidió que usara el ascensor de servicio para no incomodar a los invitados. La frase, tan pulida por fuera, era sucia por dentro. Aquella noche, Lucia apoyó la cabeza en la almohada y lloró bajito para no despertar a los chicos, no por vergüenza propia, sino por cansancio de las pequeñas puñaladas envueltas en formalidad. «Nunca más», susurró ahora, sola en la terraza. «Nunca más encojo el hombro». Por la noche abrió el ropero. ¿Qué había allí? Uniformes, 2 vaqueros gastados, 3 blusas que no combinaban con nada,
un abrigo bueno para el frío y un vestido azul marino que usaba en el culto. Pasó la mano por la tela del vestido. Sencillo, decente, pero no se trataba de ropa. Se trataba de postura, de la forma de entrar, de caminar, de mirar. Aún así, el miedo volvió, insistente. ¿Y si se ríen? ¿Y si murmuran? ¿Y si alguien te pide traer algo creyendo que eres del personal? El miedo es artista del exceso. Pinta escenas enteras con un pincel que convierte cualquier sala en laberinto. Tomó otra vez el cuaderno. Escribió 3 líneas, cortas, como quien define reglas antes de una batalla. Espalda recta, mirada de quien conoce su valor, silencio como escudo. Cerró, dio un paso. Fue hasta la caja de madera que quedaba en lo alto del armario. Dentro, recuerdos de la madre, un broche viejo, una cinta de cabello, una foto descolorida. El broche tenía una piedra pequeña, sin precio de joya, pero con el brillo de lo que atraviesa generaciones. Lucia tomó el broche y sonrió, como quien encuentra una clave. «Mamá, acompáñame». Al día siguiente, habló con una vecina del edificio de al lado, Jandira, que a veces arreglaba el cabello de las residentes por fuera para sacar un extra. Jandira la atendió en la reja, riendo como siempre. «Chica, me dijeron que vas a pisar el tapete de novela». «Voy a pisar mi tapete», contestó Lucia sin reír, pero con dulzura. «¿Puedes verme mañana?» Algo sencillo pero firme. «Claro, llevo mis cosas. No vas a reconocer tu propio espejo». Lucia agradeció, pero por dentro sabía. No quería parecer otra. Quería parecer ella misma en su mejor luz. No una copia de élite, no un disfraz. Solo claridad, cuidado, elegancia de quien respeta su propia historia. Al volver a casa, pasó frente a un bazar. En la vitrina un vestido negro, de esos que no piden permiso. Entró. La chica de la caja se ofreció a ayudar. Lucia tocó la tela, miró el precio, hizo las cuentas mentales que hacen las madres cuando el mes aún tiene demasiados días. Lo devolvió con calma. «Hermoso, pero hoy no». En la calle el bus pasó levantando polvo. Lucia sonrió, porque entendió algo. El vestido de la vitrina no era la salida. La salida estaba en mirarse con el mismo cuidado que daba a las casas de otros. Pulir lo que ya es suyo, planchar la valentía, pasar a fuego la postura. Por la tarde, se sentó a la mesa con los hijos. Explicó despacio cómo sería. Dijo que podía ser duro. Dijo que podía doler. Dijo también que, doliera o no, no iba a escapar. «Si vuelvo herida, nos cuidamos. Si vuelvo en paz, celebramos». «Celebramos igual», respondió el mayor, «porque el hecho de que lo enfrente ya es victoria». Comieron pan con manteca y rieron de un meme en el celular. Vida normal, antes de la tormenta. En la ducha, Lucia dejó que el agua corriera un rato más. El agua tibia es honesta, no oculta el cansancio, pero tampoco te deja salir igual. Allí, con los ojos cerrados, recordó palabras oídas en algún lugar, quizás de un libro prestado, tal vez de una predicación, tal vez de una charla en la parada del bus. Respeto no se pide, se sostiene. Ella no iba a pedir respeto en esa fiesta. Lo llevaría como quien lleva un vaso lleno, sin derramar. Cuando llegó la noche, abrió otra gaveta. Un par de zapatos que casi no usaba, guardados para ocasiones especiales. No eran de marca. Estaban limpios, cuidados. Pasó un trapo, revisó las suelas, los probó en la sala. Caminó unos pasos, espalda recta, mirada firme, silencio. Repitió bajito como un rezo. La lluvia al fin cayó. Buen sonido en el techo. Lucia se apoyó en la ventana, viendo las gotas coser la noche. En algún rincón de la ciudad, Otavio seguramente brindaba a sí mismo, practicando el discurso, ensayando el chiste. En otro, personas como ella hacían cuentas, pedían turno médico, esperaban un trabajo, sostenían el mundo con el palo de una escoba. Esa tensión no era invento, era la misma que tantas trabajadoras sienten al pisar lugares donde decidieron que no caben, pero caben. Cuando llegan, es como abrir una ventana en una sala cerrada. Entra aire nuevo.
Antes de dormir, Lucia tomó el celular y escribió un mensaje que no envió. Señor Ottavio, gracias por la invitación. Estaré presente. Borró. Reescribió. Estaré presente. Borró otra vez. Guardó el celular. No hacía falta avisar. El paso se daría igual. En el espejo del pasillo vio su propio rostro. No era joven, no era rico, no era el rostro que suele ser aplaudido en las páginas sociales, pero era un rostro completo, y completo es lo contrario de frágil. Se acostó. El sueño tardó en llegar. Las imágenes venían seguidas. El salón iluminado, las miradas juzgadoras, las manos en copas, las sonrisas ensayadas, la risa contenida antes del ataque. Lucia giró de lado, recordó el broche, recordó a la vecina, recordó a los hijos, recordó la promesa de antes, nunca más encoger los hombros. Cuando por fin durmió, soñó que empujaba una puerta pesada. Del otro lado, había una sala enorme, pero vacía. Solo un espejo, y ella misma de pie, no con el vestido de la vitrina, con el que ya tenía, limpio, planchado, digno. El broche brillaba poco, pero brillaba. Sonrió en el sueño, y la sala vacía pareció encenderse. Despertó con la luz del día, el corazón latiendo en un ritmo que no era solo de miedo, era de quien ya decidió. Preparó café, puso la mesa. La vida no espera que el drama termine para pedir café y pan. Tomó de nuevo la invitación, la leyó de arriba abajo como quien lee un mapa, y entendió. El mapa apuntaba a un lugar, pero el camino era suyo. No se trataba de aceptar el juego de él, se trataba de crear el propio. Escribió otra línea en el cuaderno. Voy a ir, pero no como esperan. Cerró despacio, guardó el cuaderno. Dejó el broche al alcance de la mano, apoyó la frente en la ventana fría por un instante y sonrió de esa forma que solo quien cargó peso entiende. Una sonrisa corta, pero firme, que dice, sé quién soy. En el pasillo, los pasos de Jandira se acercaban, con su bolsa de peines y horquillas. El día siguiente ya tenía agenda. El cuerpo aún tenía miedo. El miedo no se va con discurso. Pero las ganas de pasar por encima de él eran mayores. Lucia miró la casa alrededor. Nada extraordinario, salvo lo extraordinario de siempre. Todo en orden, todo limpio, todo logrado con esfuerzo. Y sobre la mesa, la invitación brillando junto al broche de la madre. Dos luces distintas contando la misma historia. Vamos adelante, dijo, para nadie y para todos, a mi manera. Y cuando dijo a mi manera, algo cambió de verdad. No en el mundo de afuera, que sigue apurado, ruidoso, vanidoso. Cambió adentro. Y siempre así comienzan los grandes giros. En silencio, con una mujer frente al espejo, diciéndose a sí misma que no va a encogerse más. En lo alto del edificio donde sería la fiesta, un candelabro se encendió a prueba. Pequeñas chispas bailaban en el vidrio. Pronto estarían todos allí, listos para reír. Pronto ella estaría allí, lista para no pedir permiso a nadie. Y el primer paso de esa travesía, la decisión, ya estaba dado. Lo demás, como casi todo lo que importa, se construiría en el camino, con espalda recta, mirada firme y silencio. La mañana del sábado amaneció distinta. El sol entraba por la ventana de la cocina de Lucia como siempre. Pero había una tensión callada en el aire. No era solo otro día de limpieza, de cuentas por pagar y bus por tomar. Era el día en que pondría los pies en un territorio que nunca le fue destinado. El reloj marcaba las 7 cuando Jandira llegó, cargando una bolsa gastada, llena de horquillas, cepillos y algunos frascos de spray. La amiga sonreía como quien entiende la importancia del momento, aunque no hagan falta explicaciones. Buenos días, Estrella. Hoy el escenario es tuyo, dijo Jandira bromeando, pero con una seriedad escondida en la mirada. Lucia abrió la puerta y rió nerviosa. ¿Estrella? No exageres. Yo solo quiero pasar sin tropezar. Y lo harás, pero vas a hacer más que eso. Vas a brillar a tu manera.
Mientras el agua hervía en la tetera, las dos se sentaron a la mesa. La invitación estaba allí, junto a la taza de café. El dorado reflejaba la luz de la mañana, como burlándose de la sencillez del lugar. «Entonces es hoy», dijo Jandira tomando la invitación. «Él cree que vas a aparecer como sales del trabajo. No tiene idea». Lucia suspiró, removiendo el café. «No tengo dinero para vestido de gala ni zapatos de tacón importado, pero tengo mi dignidad. Voy con lo que tengo, pero voy entera». Jandira aplaudió entusiasmada. «Eso es. Mira, no es la ropa la que va a hablar. Es tu postura, es tu mirada. Ya entras ganando solo por estar allí». La preparación comenzó ahí mismo, en la sala pequeña. Jandira abrió la bolsa, recogió el cabello de Lucia con horquillas, separó algunos mechones. Las manos rápidas, acostumbradas a improvisar, hacían maravillas. Mientras trabajaba, hablaba. «¿Se van a reír? Sí. Van a murmurar. También. Pero cuando pases, se van a callar, porque quien entra con confianza calla cualquier salón». Lucia cerró los ojos. Sentía cada tirón de cabello como parte de una transformación mayor. No era solo estética, era preparar el espíritu. En el cuarto, el vestido azul marino ya estaba planchado, colgado en la puerta del armario. Sencillo, pero digno. Al lado, el broche de la madre. Pequeño, pero lleno de historia. «¿Va a ser ese?», preguntó Jandira señalando. «Sí, ese es mío, ese habla de mí». Jandira asintió. «Entonces listo. No necesitas parecer otra persona. Necesitas aparecer como la que siempre fuiste». Las horas pasaron entre peinados, charlas y silencios llenos de sentido. Al final de la tarde, los hijos entraron a la sala y se quedaron quietos, admirando. El menor abrió mucho los ojos. «Mamá, pareces una reina». Lucia sonrió y acomodó el broche en el pecho. «Reina no, solo yo misma, a mi manera». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el salón del hotel ya estaba preparado. Alfombra roja extendida, meseros practicando el orden del servicio, música clásica sonando en los parlantes. Los invitados comenzaban a llegar en autos de lujo, con trajes de gala, joyas brillantes. Otavio caminaba por el vestíbulo, saludando a todos con aire de dueño del mundo. «Hoy va a ser memorable», repetía, convencido de que su broma sería el punto alto de la noche. Comentaba con un grupo de amigos. «No saben lo que les espera. Preparé una sorpresa que nadie imagina». Reían, cómplices de una crueldad disfrazada de chiste. A las 7 de la tarde, Lucia estaba lista. Se miró en el espejo pequeño del pasillo. El cabello recogido con elegancia, el vestido sencillo, bien acomodado, el broche brillando discreto. No había exagero. Había verdad. Tomó la bolsa modesta, guardó dentro un pañuelo, el celular y la valentía. Los hijos la acompañaron hasta la reja. «Mamá, ve con la cabeza en alto», dijo el mayor. «Nadie allí es mejor que tú». Ella besó a los dos y subió al auto de aplicación que había pedido. El corazón golpeaba fuerte, como tambor de guerra. En cada esquina, el miedo intentaba volver, pero ella recordaba las 3 reglas del cuaderno. Espalda recta, mirada firme, silencio. Cuando el coche se acercó al hotel, las luces llamaban la atención de lejos. Eran tantas que parecían anunciar un espectáculo. Y de algún modo lo era. El conductor se detuvo frente a la alfombra roja. Varios curiosos observaban la entrada de los invitados. Lucia respiró hondo. El portero abrió la puerta y por un momento ella dudó, pero recordó las palabras de la vecina. «Piso es piso. Si lo pisas, también es tuyo». Puso el pie afuera. El sonido de los flashes explotó en el aire, confundiendo unos segundos. Los fotógrafos estaban acostumbrados a retratar a cualquiera que apareciera, pero al ver quién era, algunos bajaron las cámaras, sorprendidos. Lucia no se achicó. Acomodó el broche con la mano, levantó el mentón y caminó. Cada paso parecía cortar el silencio. Los invitados, que esperaban otro vestido millonario, vieron a una mujer común,
pero con una presencia que ninguna marca podía comprar. Dentro del salón, Ottavio arqueó las cejas al verla entrar. No esperaba eso. En lugar de la figura torpe que planeaba exhibir, había una mujer firme, erguida, que transformaba la sencillez en grandeza. Algunos comenzaron a murmurar: ¿quién es ella? No sé. Parece importante. Y era justamente eso. Parecía importante. No por lo que llevaba puesto, sino por la manera en que ocupaba el espacio. En ese momento, sin darse cuenta, Lucia ya había cambiado el rumbo de la noche, y cada mirada desconfiada era la prueba de que el juego estaba girando. El vestíbulo del hotel parecía un escenario montado para una película sobre poder: columnas de mármol, arreglos de lirios blancos, alfombra roja tendida como promesa selectiva. Afuera, autos de lujo desfilaban en fila. Adentro, los invitados mostraban sonrisas ensayadas y saludos que parecían contratos. Un cuarteto de cuerdas tocaba un adagio suave, y el equipo de fotógrafos se posicionaba en busca de la próxima portada de revista. Cuando la puerta giratoria dio media vuelta, apareció Lucia. El portero anunció con seriedad: «Invitada, señora Lucia». El sonido no fue fuerte, pero pareció atravesar el salón. Algunos ojos se levantaron por reflejo, otros por la costumbre de vigilar entradas. Las charlas no se detuvieron de golpe, pero bajaron como fuego que pierde el aire. La primera reacción fue de sorpresa callada. Esperaban cualquier cosa, menos eso. Lucia se detuvo un instante para ajustar el broche en el pecho. El gesto era pequeño, pero decía que estaba completa. No tenía vestido que gritara, ni tacones que quisieran subir al hombro de alguien. Tenía presencia firme, la espalda recta, los pasos seguros. Caminó por la alfombra como quien aprendió a andar sobre suelos difíciles sin pedir disculpas por existir. «¿Quién es?», susurró una mujer, apretando el bolso con fuerza. «No sé», contestó la amiga midiendo a Lucia de arriba abajo, pero entró como si fuera dueña del pasillo. El maestro de ceremonias miró a la recepcionista, buscando confirmación en la lista. Ella hojeó discretamente las páginas engrampadas. «¿Nombre?», preguntó con tono neutro. «Lucia», respondió con firmeza. «La invitación fue entregada en mi casa». La recepcionista halló el nombre, subrayado con una lapicera azul. Quizás algún asistente lo marcó para recordar la sorpresa. La muchacha respiró más tranquila. «Encontrado. Bienvenida, señora Lucia». «Señora, no empleada». El trato correcto abrió la primera grieta en el muro invisible. Un fotógrafo se acercó por instinto, el dedo ya entrenado en el disparo. No era la ropa lo que llamaba, era la contradicción viva. Una sencillez que no se intimidaba frente a la ostentación. El flash estalló. Otro hizo lo mismo, y así, sin saberlo, Lucia pasó a ocupar el encuadre que en ese lugar era reservado a apellidos largos y sonrisas ensayadas. En el salón principal, Ottavio Monteiro terminaba de contar una historia que generaba risas previsibles cuando la presencia de ella interrumpió su visión. La sonrisa que ofrecía a los amigos se congeló un instante. Esperaba una escena. La limpiadora con uniforme, tal vez con un abrigo fuera de lugar, tambaleando entre columnas y camareros. En vez de eso, vio a una mujer con la calma de quien sabe sostener una copa sin derramar dignidad. «Es ella», confirmó un amigo a su lado, con una risa maliciosa lista en la boca. «¿Listo?». Ottavio levantó la copa, pero no brindó. Había perdido de golpe el ritmo de su propia fiesta. Lucia avanzó 2 pasos más. El cuarteto de cuerdas alcanzó un acorde suspendido que coincidió con el silencio que recorrió las mesas. El mesero que venía hacia ella dudó, sin saber si ofrecer la copa o esperar señal de alguien. Ella resolvió el momento con cortesía. «Gracias». Tomó la copa por el tallo, como aprendió, observando sin ser vista durante años de trabajo. «Una noche bonita, ¿verdad?». «Sí, señora», respondió el mesero, con respeto genuino, feliz de ser tratado como persona.
Aquellos pequeños gestos, invisibles al principio, iban cosiendo otro relato en el ambiente. El grupo de invitados que murmuraba en la esquina derecha se recompuso, pero con otro tono. «Habla bien», comentó alguien, sorprendido por lo obvio. «Y camina mejor que muchas damas de aquí», contestó otra, ajustando el collar con nerviosismo. Un joven asistente de prensa, movido por la curiosidad, se acercó. «Perdón, ¿puedo hacerle una foto al lado de ese panel?» Lucia asintió con una sonrisa breve. Se colocó frente al panel con el monograma del anfitrión. Al lado, flores carísimas. El fotógrafo retrocedió un paso, midió la luz, capturó 2 disparos. Ella no forzó pose ni buscó ángulo. Ofreció lo que tenía, presencia y calma. «Gracias», dijo él sincero, como quien agradece por una imagen que valdrá más que una nota al pie. Camino al salón interno, una anfitriona se cruzó delante de Lucia, señalando con discreción un pasillo lateral. El personal suele entrar por el ascensor de servicio, señora. No fue pregunta, fue costumbre social. Lucia la miró con amabilidad que no se dobla. «Soy invitada. Mi entrada es por aquí». La anfitriona se sonrojó hasta las orejas, respiró hondo y dio paso sin insistir. A veces, la corrección más fuerte ocurre sin ruido, solo con firmeza. Al entrar en el salón, las mesas redondas mostraban tarjetas con nombres impresos. Lucia buscó su lugar. Una señora mayor, elegante, notó su mirada y señaló la silla junto a ella. «¿Es esta? ¿Lucia?», leyó sonriendo. «Me alegra sentarme al lado de alguien que entró con tanta clase». «Gracias», contestó Lucia, moviendo la silla con cuidado para no rayar el suelo. «Buenas noches, buenas noches. Soy Amelia», dijo la señora ofreciendo la mano. «No te preocupes por los cuellos estirados. Eso es hambre de novedad. Hambre de novedad». La frase cayó suave y Lucia sonrió por dentro. El cuarteto retomó una pieza de Vivaldi. Los meseros comenzaron a servir la entrada. El aroma de algo con trufas recorrió el salón. Sillas se movieron discretamente. El ruido normal de una fiesta volvió, pero con otra corriente subterránea, como si todos necesitaran ajustar sus filtros. «La vi llegar», dijo el hombre a la izquierda de Lucia, un periodista conocido de crónicas sociales, ajustando las gafas. El salón contuvo el aire. «El salón respira a su manera», respondió Lucia, sin soberbia. «Y usted respira a la suya», completó él con una nota de respeto. «Buenas noches». Otavio entendió que debía recuperar el control del relato. Golpeó suavemente la copa con el tenedor. El sonido metálico se expandió. «Señoras y señores, buenas noches». La voz entrenada, la pausa calculada. «Es una alegría enorme reunir amigos para celebrar la vida». Recorrió el salón con la mirada y un instante se detuvo en Lucia. «Hoy incluso tenemos presencias inesperadas, algunas risas ensayadas, otras contenidas». La mirada de Lucia se mantuvo tranquila, fija en él, como quien dice: «Sé lo que intentas hacer». Amelia, a su lado, negó con la cabeza con desaprobación casi maternal. «Lo inesperado es el condimento de lo nuevo», susurró Amelia, suave, como quien da un abrigo al que tiene frío. «No aceptes menos que eso». Los meseros sirvieron la entrada. Lucia agradeció a cada uno por su nombre. Había leído discretamente las credenciales, costumbre de quien respeta a quien trabaja. El más joven esbozó una sonrisa de alivio. Había en el salón al menos una persona que no trataba la bandeja como parte del paisaje. Del otro lado, 2 señoras intercambiaban impresiones en voz baja. «¿Es ella?» «La del convite», confirmó la otra. Esperaba un espectáculo. Llegó y desmontó el escenario. ¿Con qué? Con nada, con ella misma. En la mesa el periodista retomó. «¿Puedo hacerle una pregunta fuera de nota?» Esperó la señal de acuerdo. ¿Qué sintió en la puerta? «Que la puerta no tiene dueño», dijo Lucia, «y que no necesito entrar pidiendo disculpas». Él lo anotó en el blog, no para publicar, sino para recordar. La música cambió. Un técnico ajustó discretamente un micrófono para la cantante que actuaría más tarde.
El salón seguía en su coreografía de lujo. Pero había algo distinto. Un foco silencioso seguía a Lucia, no por curiosidad vacía, sino por desconcierto. Era difícil ubicarla en la caja de entretenimiento del anfitrión. Una joven de vestido verde, hija de un industrial, se acercó tímida. «Perdón por interrumpir. Me gustó su broche». Lucía tocó la pieza con cariño. «Era de mi madre. Tiene un brillo sincero», dijo la chica buscando palabras que no sonaran condescendientes. «Solo recuerda quién soy», dijo Lucia sin explicaciones, y la joven asintió, tocada por una verdad que no cabe en vitrina. Otavio circulaba entre las mesas, lanzando frases que intentaban llevar al público de nuevo a lo que él mejor sabía hacer, celebrarse a sí mismo. Pero a cada paso, su guión se deshacía, como si alguien hubiera cambiado las líneas sin avisar al protagonista. Lo que fue planeado como una broma de poder empezó a funcionar como espejo, y no todos aceptaban el reflejo. En la barra, un ejecutivo comentó: «Lo que me molesta es que ella no busca aprobación. Molesta porque estamos acostumbrados a ser el sello», respondió el amigo, moviendo el hielo en el vaso. «Y ella trajo documento propio». Cerca del escenario, el maestro de ceremonias revisaba el orden de las intervenciones. Una organizadora, quizá la misma de la recepción, se acercó a Lucia con cuidado. «Señora Lucia, disculpe, ¿su asiento está bien? ¿Necesita algo?» «Está perfecto. Gracias por preguntar». Un agradecimiento simple, que devolvía humanidad a un trabajo casi invisible. Las luces se ajustaron levemente para el primer homenaje de la noche. Un video con fotos de Otavio joven, música emotiva, escenas de inauguraciones, titulares enmarcados. Mientras los presentes miraban, algunos rostros intentaban volver al guión previsto. Otros, en cambio, seguían intrigados. ¿Por qué una mujer desconocida ocupaba en silencio tanto espacio dentro de ellos? Al terminar el video, aplausos. Otavio retomó el micrófono. «A todos los que forman parte de mi camino, mi más sincero agradecimiento. A los que sirven, a los que dirigen, a los que me acompañan. Sirven». La palabra cayó con un peso viejo. Lucia sostuvo la copa con firmeza, sin mostrar reacción. Amelia, la señora a su lado, susurró casi como un consejo: «Las palabras no deciden lugares. Quien las lleva, sí». «Lo sé», respondió Lucia bajo, «y estoy en el mío». Otro fotógrafo se atrevió a un disparo, no por espectáculo, sino porque quería guardar el encuentro raro entre luz y postura. Lucia no buscaba el foco, y por eso mismo parecía tenerlo. La entrada terminó. Poco a poco, las charlas cambiaron de tema. Alguien habló del proyecto social que apoyaba, otro del libro que leía, una tercera del nieto recién nacido. La noche recuperaba su respiro. Debajo de todo, sin embargo, ya estaba instalada una capa que no se borra fácil: la certeza de que aquella mujer no encajaba en el papel que le habían escrito. Antes de cambiar los platos, una breve pausa. Un mesero dejó caer una servilleta al pasar. Lucia, por reflejo, bajó la mano para recogerla. Años de costumbre. Se detuvo a medio gesto, sonrió para sí misma y se recostó. El mesero, sorprendido, agradeció con la mirada que ella no fuera convertida en servicio, también ahí. «Viejas costumbres», murmuró ella divertida. «Nuevos lugares», respondió Amelia, cómplice. Otavio, a unos metros, calculaba nuevas jugadas. Para él, el juego nunca trataba de personas, sino de control. Pero esa noche algo se le escapaba de las manos. La narrativa desobedecía. El salón, que tantas veces le respondió con aplausos, empezaba a mirar en otra dirección. Y mientras los candelabros ardían, el cuarteto afinaba y las charlas volvían a fluir, una certeza se extendía como un perfume discreto. La llegada de Lucia no era un error, era un hecho. No por la ropa, ni por el apellido, ni por las cámaras, por la manera en que ocupó el espacio, sin pedir permiso, sin alzar la voz, sin ceder un centímetro de su valor.
Así fue como la noche encontró un nuevo eje, aunque nadie lo dijera en voz alta. La atracción, preparada por el anfitrión, perdió la gracia antes de empezar. En su lugar surgía una historia queriendo nacer, y, como toda historia verdadera, comenzaba en la mirada de quien entra sin inclinarse. El salón ya no era igual. Minutos antes estaba lleno de risas fáciles y charlas sobre negocios millonarios. Ahora flotaba una curiosidad incómoda. Todos seguían mirando a Lucia, tratando de descifrar quién era esa mujer que con tan poco había cambiado el aire de la fiesta. Ottavio, sin embargo, no aceptaba perder el protagonismo. La fiesta era suya, la narrativa era suya, y nadie, mucho menos una limpiadora, podía quitarle el brillo de la noche que había preparado para exaltarse. Golpeó suavemente la cuchara en la copa, llamando la atención. Damas y caballeros, ¿qué tal si damos la bienvenida a nuestra invitada especial? La sonrisa irónica delataba su intención. Algunos sonrieron por cortesía, otros quedaron serios, esperando lo que vendría. Ottavio hizo un gesto para que ella se acercara a la mesa principal. «Doña Lucia, venga aquí». Ella caminó despacio, cada paso medido. No había prisa, no había duda. Llegó hasta la mesa y quedó frente a él. Los ojos de ambos se encontraron. Una mirada cargada de soberbia contra una mirada firme de dignidad. «Usted trabajó muchos años conmigo, ¿no?», preguntó él, lo bastante alto para que todos escucharan. «Sí», respondió ella tranquila. «Pues bien, hoy todos tendrán la oportunidad de conocer a la mujer que cuidó los bastidores de mi casa». Hizo una pausa, saboreando las palabras. «Al fin y al cabo, ni los palacios brillan sin quien los limpie, ¿verdad?». Algunas personas rieron, pero fueron risas breves, incómodas. El comentario, que debía sonar gracioso, sonó duro, ofensivo. Lucia no contestó, solo sostuvo el silencio, mirándolo sin apartar la vista. Todo el salón sintió la fuerza de ese gesto. «Pero diga, doña Lucia», continuó Ottavio, molesto con la falta de reacción, «¿cómo se siente al estar aquí, rodeada de personas tan distintas de usted?» Él quería obligarla a admitir inferioridad. Quería verla tropezar en las palabras. Lucia respiró hondo. Su voz salió tranquila, pero firme. «Me siento en casa donde hay respeto». El silencio fue inmediato. Muchos invitados se miraron entre sí. La respuesta, simple y directa, desmontó la provocación. Ottavio apretó la copa con fuerza. El plan no estaba funcionando. Necesitaba ir más lejos. «Entonces, ¿qué tal brindar con nosotros?», dijo llamando al mesero. «Trae el mejor champán». El mesero sirvió una copa para ella. Ottavio levantó la suya, mirándola fijo. «Por la limpiadora que hoy se viste como invitada. ¡Qué escena!, ¿no?». Esperaba risas, pero otra vez el salón permaneció dividido. Algunos sonrieron incómodos, otros fruncieron el ceño. La burla no encontraba eco. Lucia levantó la copa también. «Por las limpiadoras», dijo con voz clara, «porque sin ellas nada de esto estaría limpio hoy». Esta vez el silencio se rompió con algunos aplausos tímidos. Venían, sobre todo, de empleados del hotel que observaban desde lejos. Era como si, por primera vez, alguien diera voz a los que siempre quedaban invisibles. Ottavio notó el cambio y se irritó. Probó otra táctica. «Díganos, doña Lucia, ¿qué le gustaría tener más si pudiera elegir?». Era una trampa. Esperaba que pidiera algo material, algo pequeño, algo que reforzara su lugar de necesitada. Pero ella respondió sin dudar. «Quisiera que mis hijos nunca tuvieran que agachar la cabeza ante nadie». El salón entero contuvo el aire. La frase cayó como un rayo. No había pedido de joyas, ni de auto, ni de lujo. Había dignidad, había verdad. Uno de los invitados, un empresario acostumbrado a discursos, asintió con aprobación. Otros empezaron a murmurar en un tono distinto, ya no de burla, sino de respeto. Ottavio sintió el control escaparse de sus manos. Necesitaba revertir. «Muy bonito, pero dígame,
¿Usted sabe usar todos esos cubiertos? Señaló la mesa llena de utensilios buscando arrancar una risa. Algunos rieron. Creyó que al fin había hallado una grieta. Pero Lucia solo miró la mesa. Tomó el tenedor simple que estaba frente a ella y respondió: «Con este, ya como todos los días. Me basta». La risa se apagó. Lo que debía ser vergüenza se volvió otra muestra de firmeza. Los ojos de Ottavio ardían. Por primera vez en la noche no sabía qué decir. Tenía delante a una mujer que, sin gritar ni exaltarse, desmontaba cada trampa con respuestas sencillas. Los invitados comenzaron a mirarla de otra manera. Ya no la veían como intrusa, sino como alguien que estaba allí por derecho propio, sosteniendo una presencia que no pedía permiso. Y el millonario, acorralado, entendió que la fiesta planeada para humillarla se estaba volviendo una lección callada de respeto. El salón parecía suspendido en el tiempo. La música aún sonaba, pero nadie prestaba atención. Los candelabros brillaban, pero la luz ya no se centraba en Ottavio, el millonario que hasta entonces dominaba todas las miradas. Ahora la atención estaba en esa mujer que caminaba tranquila entre las mesas, como si el lugar fuera suyo desde siempre. Lucia sostenía la copa de champán con naturalidad, sin ostentación. No había nerviosismo en sus gestos. Cada movimiento, aunque simple, parecía cargar un peso callado. Era como si cada paso recordara que la dignidad no se viste ni se compra, se lleva dentro. Las primeras reacciones aún eran inciertas. Un grupo de jóvenes con vestidos de seda y collares caros se inclinó sobre la mesa. Murmuraban con miradas afiladas. «¿Quién será?», preguntó una, acomodándose el pelo liso. «No sé, pero mira cómo camina. Parece que hubiera nacido aquí», contestó otra incómoda. En un rincón, uno de los empresarios mayores comentó con su colega: «Estoy casi seguro de que es la limpiadora de Ottavio». «Imposible. ¿Una limpiadora? ¿Aquí, de ese modo?», replicó el otro frunciendo el ceño. Pero mientras los murmullos se extendían, la duda crecía. El salón entero parecía dividido entre los que aún la veían como extraña y los que, sorprendidos, empezaban a notar que había algo distinto en esa presencia. Ottavio, sentado en la mesa principal, sentía aumentar la incomodidad. El plan era que ella fuera motivo de risa, que todos explotaran en carcajadas a costa de ella. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más claro quedaba que la broma no existía. El ridículo no estaba en ella. Empezaba a caer sobre él mismo. Se negó a perder el control. Se levantó de golpe, alzó la copa y llamó la atención de todos. «Amigos, amigas, vamos a brindar», anunció con voz impostada. «Hoy, además de festejar mi cumpleaños, tenemos también una sorpresa inesperada». Lanzó una mirada torcida a Lucia, esperando que los invitados rieran con la broma, pero la reacción fue tibia. Pocos sonrieron y con incomodidad. «Así es», continuó él, forzando la entonación. «No siempre tenemos la oportunidad de compartir la mesa con alguien que, digamos, viene de tan lejos de este mundo nuestro». El salón se mantuvo en silencio. Era una frase cruel, disfrazada de ironía. Pero antes de que el ambiente se pusiera demasiado pesado, una voz femenina se levantó de la mesa vecina. Era doña Marcia, empresaria respetada, conocida por la cadena de tiendas que había levantado desde cero. Alzó su propia copa y dijo con firmeza: «Yo también quiero proponer un brindis». Todos se volvieron hacia ella. La mujer sonrió a Lucia. «Quiero brindar por la señora Lucia, porque en solo unos minutos dentro de este salón nos recordó el valor que no se mide en cifras, sino en actitud». Las copas comenzaron a levantarse, una tras otra. Primero con timidez, después con más fuerza. Un aplauso surgió, leve al inicio, y pronto se extendió por todo el salón. Lucia, sorprendida, llevó la mano al broche de su madre, como si buscara en él la fuerza necesaria para sostener aquel instante.
Inclinó la cabeza en señal de agradecimiento, sin palabras. Otavio apretó los dientes. Lo que debía ser el punto alto de su fiesta se estaba convirtiendo en un escenario donde él era derrotado, sin que Lucia moviera un dedo de más. La cena fue servida enseguida. Los meseros circulaban, dejando platos refinados frente a los invitados, salmón a la plancha, purés delicados, salsas decoradas como si fueran cuadros. Cuando colocaron el plato frente a Lucia, muchas miradas se posaron en ella, esperando ver incomodidad o inseguridad. Pero ella tomó el tenedor con naturalidad, cortó un pedazo pequeño y probó tranquila, como si lo hubiera hecho toda la vida. Y de algún modo ya lo había hecho, porque comida, sea en porcelana importada o en un plato común de cocina, siempre es comida. Y quien conoce la dureza del hambre, sabe valorar cualquier bocado sin intimidarse. Un actor famoso, sentado enfrente, inició conversación. Doña Lucia, permítame decir, su presencia aquí cambió el aire de la fiesta. Es como si recordáramos algo que olvidamos. Ella sonrió con delicadeza. Lo esencial, quizá. A veces, en medio del lujo, lo esencial se pierde. La respuesta atravesó como un rayo. El actor movió la cabeza pensativo. Otro invitado, un empresario acostumbrado a imponerse, se inclinó y preguntó: ¿Y qué considera usted esencial? Ella apoyó el tenedor en el plato, miró alrededor, encarando rostros llenos de expectativa. Su voz salió clara, firme. Esencial es lo que nadie puede quitarte. Honestidad, carácter, dignidad. Lo demás es adorno. Otro silencio pesado. Pero esta vez no era de extrañeza, era de respeto. Algunos invitados aplaudieron despacio, otros bajaron la vista reflexivos. Era como si cada frase suya fuera una piedra derribando muros invisibles en aquel salón. Del otro lado, Otavio se retorcía. Intentaba sonreír, pero la cara ya dejaba ver la irritación. Nunca pensó que su fiesta terminaría siendo escenario de un discurso que no era suyo. De a poco, más gente se acercaba a Lucia. Jóvenes empresarios preguntaban por su vida, por sus hijos, por cómo era llevar la casa sola. Ella no hacía discursos largos, respondía con frases sencillas, casi siempre cargadas de una verdad imposible de ignorar. ¿Cómo logró criar 2 hijos sola, doña Lucia?, preguntó una joven señora visiblemente emocionada. Levantándome temprano todos los días, incluso cuando no quería, y recordando que si yo no luchaba, nadie lucharía por ellos. La respuesta arrancó lágrimas discretas a algunas mujeres que, detrás de vestidos caros, escondían sus propias batallas. Desde el fondo del salón, hasta los meseros y empleados del hotel observaban atentos. Uno de ellos, mientras servía una mesa, murmuró a su compañero: «Ella habla como si hablara por nosotros». Y era exactamente eso lo que pasaba. Por primera vez, los invisibles de aquella fiesta se sentían representados. Entonces, de repente, un político conocido se levantó con su copa, intentando recuperar protagonismo. «Amigos, qué noche singular. Quiero aquí reconocer que la presencia de esta mujer nos devolvió algo que habíamos perdido: la memoria de dónde venimos». Sus palabras resonaron por el salón, seguidas de aplausos más fuertes. Esta vez, sin dudar. Otavio, pálido, vació su propia copa de un trago. No sabía cómo revertir. Todo lo que había planeado se derrumbaba. El intento de ridiculizar se transformaba, poco a poco, en reconocimiento hacia aquella a quien había despreciado. Y Lucia, sin esfuerzo, solo siendo quien siempre fue, había ganado lo que nadie en esa sala podía comprar: respeto verdadero. El salón todavía vibraba con los aplausos que sonaban tras el brindis inesperado en honor a Lucia. Los invitados seguían mirándola, algunos con respeto sincero, otros con una mezcla de vergüenza y admiración. Muchos ya habían olvidado que estaban en un cumpleaños millonario. El centro de la noche había cambiado, pero para Otavio aquello era insoportable. Él, que había pasado semanas preparando el evento para ser el foco,
Ahora veía su protagonismo escaparse como agua entre las manos. Lo que debía ser una burla cruel contra su limpiadora se transformaba en un homenaje hacia ella. Sentado en la mesa principal, con el rostro endurecido, golpeaba el pie discretamente contra el suelo. Cada risa dirigida a Lucia, cada cabeza inclinada en señal de respeto, hacía crecer su rabia. No, no puede ser. Esa mujer no puede robarme la escena, pensaba, tragando su orgullo. De pronto se levantó bruscamente. Los invitados callaron, sorprendidos por el gesto. Tomó el micrófono del maestro de ceremonias, que casi no tuvo tiempo de reaccionar, y empezó a hablar con una voz cargada de un falso tono solemne. Señores, señoras, veo que muchos están impresionados con la presencia de mi invitada, pero pongamos las cosas en perspectiva. Hizo una pausa, mirando a Lucia como quien lanza una flecha. Al fin y al cabo, no debemos olvidar quién es quién aquí. Algunos invitados ya se movían inquietos en las sillas, intuyendo lo que venía. Esta señora que ustedes aplaudieron con tanto entusiasmo no es más que una empleada. Sí, así es, la limpiadora de mi casa. El silencio fue inmediato. Su tono no dejaba dudas. No era una presentación respetuosa. Era un intento de rebajar, de recordar a todos la posición social de Lucia. Varias personas se miraron incómodas. Una mujer susurró al esposo: «¡Qué innecesario!». Pero Ottavio seguía: «No se dejen engañar por un vestido sencillo o por un broche barato que parece bisutería. Hoy está aquí porque yo quise, porque yo decidí». Las palabras cayeron como piedras en el salón. Era su última jugada: convertir la dignidad que Lucia había ganado en una farsa, intentando humillarla delante de todos. Lucia, sin embargo, no se inmutó. De pie, firme, mantuvo la calma. Esperó a que el silencio dominara otra vez el ambiente. Caminó despacio hasta él. Sus pasos resonaban más fuertes que cualquier discurso. Extendió la mano y tomó el micrófono con delicadeza, sin arrebatarlo, solo con firmeza. La sala entera contuvo la respiración. Llevó el micrófono a los labios y dijo: «Es verdad, soy limpiadora». Un murmullo recorrió el salón. Las miradas se cruzaron, algunas de sorpresa, otras de curiosidad. «Soy limpiadora desde hace 20 años. Mis manos ya agarraron escobas, trapos, baldes. He limpiado pisos que no eran míos, he lavado baños que no usé, he recogido restos de fiestas como esta. Sí, eso soy». Hizo una pausa. Respiró hondo y completó: «Pero no, eso no me hace menos. Lo que hace pequeña a una persona no es el trabajo que hace. Lo que la empequeñece es la falta de respeto». Un silencio profundo se extendió. Sus palabras entraron como cuchillas. No había cómo rebatir, no había cómo reír. Al fondo, uno de los meseros dejó escapar un aplauso aislado. Luego, otro empleado del hotel aplaudió. En segundos, el salón entero se llenó de aplausos fuertes, sinceros. No eran palmas de protocolo, eran palmas de quienes reconocían la valentía de la verdad. Ottavio quedó paralizado. Sus ojos buscaban apoyo entre los invitados, pero no lo encontraba. Algunos negaban con la cabeza en desaprobación, otros lo miraban con desprecio. Su reputación, construida en fiestas lujosas y apariencias, se estaba desmoronando delante de él. Una señora elegante, dueña de una herencia tradicional, se levantó de su silla y dijo con voz clara: «Prefiero 1000 veces sentarme a la mesa con una limpiadora honesta que con un millonario arrogante». Los aplausos se redoblaron. Ottavio intentó reaccionar. «Ustedes no entienden, yo solo quise mostrar», pero la voz se le quebró. Sabía que cualquier palabra más sería un tiro en el pie. Mientras tanto, Lucia devolvió el micrófono al maestro de ceremonias. Ya no hacía falta decir nada. Lo necesario había sido dicho. Aún así, antes de alejarse, miró a Ottavio a los ojos y completó con serenidad: «Hay quien cree que el dinero da poder, pero el verdadero poder está en cómo tratamos a los demás». El salón explotó de nuevo en aplausos. Algunos se levantaron de pie.
Era como si todos quisieran reparar, en ese momento, cada mirada torcida y cada prejuicio que habían guardado en silencio. Otavio, ahora, era apenas una sombra en su propia fiesta. Con cada aplauso que recibía Lucia, era como si un pedazo de su imagen pública se arrancara. Ella, en cambio, permanecía firme, no se jactaba, no sonreía de más, solo sostenía su presencia con la dignidad de quien nunca necesitó probar nada a nadie. Y en ese contraste, el salón entero entendió una lección que ningún dinero podía comprar. La sala seguía vibrando con los aplausos. No eran palmas de compromiso, de esas que se dan para terminar un discurso. Eran palmas cargadas de emoción, de reconocimiento genuino. Cada golpe de manos resonaba no solo para Lucia, sino para todas las personas invisibles que, como ella, pasaban la vida sosteniendo el brillo ajeno. Otavio intentaba mantener la postura, pero era imposible ocultar la derrota. Sus ojos iban de un lado a otro, buscando aliados. Algunos socios evitaban mirarlo, otros fingían contestar una llamada o dar un sorbo a la copa. Nadie quería asociarse a su soberbia después de la lección que había recibido. Lucia, por su parte, permanecía de pie, inmóvil, respirando hondo. No sonreía demasiado, no se engrandecía. Solo recibía los aplausos con serenidad, entendiendo que aquello no era sobre vanidad, sino sobre dignidad. Una invitada se acercó primero, la misma empresaria que había iniciado el brindis. Tomó la mano de Lucia con firmeza. «Usted me representa más que muchas personas con las que me he sentado a la mesa». Luego, otros se acercaron. El actor famoso pidió una foto a su lado. Una joven periodista anotaba cada palabra que Lucia había dicho, convencida de que esa sería la verdadera noticia del evento. «Olviden los negocios de Otavio», murmuraba para sí. «La historia es ella». Hasta los meseros, discretamente, sonreían cada vez que pasaban cerca. Era como si un aire nuevo hubiera tomado el control del salón. Mientras tanto, Otavio seguía aislado en la mesa principal, viendo su propia fiesta escaparse de las manos. La gente ya no estaba interesada en él, en sus brindis, en sus discursos. El centro de la noche había cambiado. Sintiendo la presión, se levantó e intentó acercarse otra vez. Forzó una sonrisa y puso la mano en el hombro de Lucia. «Miren nada más, mi invitada especial robando la escena. ¡Qué maravilla!, ¿no?», dijo tratando de sonar amistoso. Pero la falsedad era evidente. Algunos invitados se apartaron, incómodos con el gesto. Lucia, tranquila, retiró la mano de su hombro y respondió: «No robé nada, señor Otavio, solo me puse de pie». Y esa frase, tan simple, fue recibida con una ovación espontánea. El salón entero entendió que la noche no sería recordada como la fiesta del millonario, sino como la noche en que una limpiadora cayó la soberbia con dignidad. El maestro de ceremonias, notando el malestar, decidió intervenir. Retomó el micrófono y dijo: «Señoras y señores, continuemos con la cena, pero antes pido un aplauso para la señora Lucia, que hoy nos dio una lección de valor y respeto». El aplauso fue aún más fuerte. Otavio, incapaz de reaccionar, volvió a sentarse. Por primera vez en mucho tiempo, probaba el sabor amargo del desprecio social. No había marcha atrás. Mientras servían los platos, los invitados seguían acercándose a Lucia. Algunos pedían consejos de vida, otros solo querían agradecerle por la valentía de sus palabras. «Usted me hizo recordar a mi madre, que también sostuvo nuestra familia con trabajo humilde», dijo un empresario emocionado. «Usted me dio orgullo hoy», comentó una joven recepcionista. Cada palabra reforzaba algo mayor. Lucia ya no era invisible. Ella, sin embargo, mantenía los pies firmes en el suelo. Agradecía, sonreía discreto, pero no se dejaba llevar por la euforia. Sabía que aquello no cambiaría su vida de un día al otro. Sabía que, al salir de allí, todavía tendría cuentas que pagar, hijos que criar, madrugadas de trabajo.
pero también sabía que había marcado a esas personas de una forma que ningún dinero podría comprar. En la esquina del salón, algunos periodistas discutían el título de la mañana siguiente. Limpiador acalla a millonario en su propia fiesta. La verdadera estrella de la noche no estaba en la lista de ricos. La dignidad ocupa el centro del salón. Otavio escuchaba los murmullos y sentía la garganta cerrarse. No había champán capaz de tragar esa vergüenza. Cuando sirvieron el postre, Lucia ya no era solo una invitada, era presencia, era símbolo. Personas que antes la miraban con desprecio, ahora pedían permiso para sentarse a su lado. Y, en el fondo, cada aplauso y cada palabra de apoyo no eran solo para ella, eran para todas las personas que habían sido tratadas como invisibles y soñaban con, algún día, ser vistas. Lucia lo sabía. Por eso, no lloró. No levantó la voz, solo mantuvo la misma mirada firme, la misma postura recta, el mismo silencio que esa noche se había convertido en su arma más poderosa. Cuando las luces empezaron a bajar y la fiesta se acercaba al final, muchos se despidieron de ella antes incluso de buscar al anfitrión. Algunos dejaron tarjetas, otros solo abrazos sinceros. Otavio, en cambio, quedó solo en la mesa principal, rodeado de copas vacías y de una soledad que no conocía. Descubría, de la peor manera, que el poder sin respeto es solo fachada. Lucia dejó el salón como había entrado, con la cabeza en alto, sin pedir permiso, sin necesitar nada más que su propia dignidad. La madrugada se extendía por la ciudad cuando Lucia cruzó las puertas de vidrio del hotel. El aire fresco golpeó su rostro como un alivio tras horas intensas. Adentro, el brillo de las luces aún quedaba, pero afuera había silencio, ese tipo de silencio que deja espacio para pensar. En la acera, sus hijos la esperaban. Habían permanecido allí, ansiosos, imaginando cada detalle de la fiesta que parecía inalcanzable para ellos. Cuando vieron a la madre acercarse, erguida, de pasos firmes, corrieron a abrazarla. «Mamá, ¿cómo fue?», preguntó el menor casi sin aliento. Lucia se agachó, sostuvo su rostro con las dos manos trabajadas y sonrió. «Fue como tenía que ser», respondió sin extenderse. No necesitaba describir. Lo que había pasado en el salón no cabía en palabras simples. Era algo que solo quien estuvo allí podía sentir, la transformación de una mujer invisible en símbolo de respeto. El mayor, ya adolescente, la apretó fuerte contra su pecho. «Sabía que usted iba a mostrar quién es». El orgullo en sus ojos valía más que cualquier aplauso o titular. Dentro del salón, mientras tanto, quedaba solo el vacío. Otavio aún estaba sentado en la mesa principal. El champán había perdido el brillo, las velas se apagaban lentamente y los pocos invitados que quedaban se despedían sin siquiera mirarlo. Algunos murmuraban comentarios incómodos. ¡Qué vergüenza! Él mismo se hundió. Nunca pensé que fuera tan pequeño. Otavio intentaba fingir indiferencia, pero cada palabra le hacía sentir la derrota escurriéndose como arena entre los dedos. Por primera vez, el millonario probaba el sabor del aislamiento social. La fiesta que debía inmortalizarlo como gran anfitrión se había convertido en símbolo de su soberbia. Miró la copa vacía, buscando consuelo en el reflejo del cristal. Pero lo que veía no era poder, era soledad. Mientras él miraba su propio abismo, Lucia volvía a casa junto a sus hijos. No tenía chofer, no tenía auto importado. Tomó un bus nocturno, se sentó cerca de la ventana y dejó que entrara el aire frío. En cada parada subían personas sencillas, obreros, estudiantes, gente con ojeras de tanto luchar. Y fue en ese escenario que entendió que la verdadera riqueza estaba allí, en los anónimos que sostienen el mundo sin ser vistos. Al llegar a casa, colgó el vestido azul marino con cuidado, como quien guarda un trofeo silencioso. Sacó el broche de su madre y lo devolvió a la caja de madera. Se quedó algunos minutos mirándolo. «Gracias, mamá», susurró. «Lo logré».
Se acostó agotada, pero era un cansancio bueno, de esos que llenan el cuerpo de paz después de una batalla ganada. Durmió con los hijos al lado, como hacía en los días más duros, pero esta vez sin peso en los hombros. A la mañana siguiente, los titulares ya circulaban. Limpiadora roba la escena en fiesta millonaria. La dignidad calla la arrogancia en salón de lujo. La noche en que el respeto venció al dinero. Las redes sociales lo amplificaron aún más. Fotos de Lucia corrían acompañadas de frases que había dicho: «Me siento en casa donde hay respeto» y «Quisiera que mis hijos nunca tuvieran que agachar la cabeza ante nadie». Miles de personas compartían, comentaban, se emocionaban. Gente humilde decía sentirse representada. Trabajadoras de distintos rincones del país escribían: «Esa frase podía ser mía, y ella dijo lo que todas sentimos». Hasta figuras públicas empezaron a citarla en entrevistas usando sus palabras como ejemplo de valentía. Y Ottavio se convirtió en blanco de críticas duras. Su nombre, antes ligado al prestigio, ahora era sinónimo de soberbia. Muchos negocios se alejaron, no por moral, sino porque nadie quería estar asociado a alguien ridiculizado en público. Lo que construyó en años de fiestas, contactos y halagos se deshizo en una sola noche. Pero Lucia no pensaba en él, no le importaba su caída. Su victoria no era vencer al patrón, era mirarse al espejo y saber que no había bajado la cabeza. Días después, cuando volvió al trabajo, fue recibida de otra forma. En los pasillos, las miradas ya no pasaban por ella como si fuera invisible. Personas que antes la trataban con frialdad, ahora la saludaban con respeto. Algunos, incluso con cierta incomodidad, como buscando disculpas calladas por años de indiferencia. En el bus, desconocidos la reconocían y sonreían. Una señora le dijo: «Usted habló por todas nosotras». En el mercado, alguien comentó: «La vi en la tele. Nunca me sentí tan representado». Pero sobre todo, fueron los hijos quienes llevaron el mayor cambio. El menor, al volver de la escuela, contó que cuando alguien se burló diciendo: «Tu mamá es limpiadora», él respondió con el pecho abierto: «Sí, y es la mujer más valiente que conozco». Lucia abrazó al niño con lágrimas en los ojos. Era eso. Era exactamente lo que quería, que crecieran sin vergüenza, sin miedo, con orgullo de su historia. Una tarde recibió la visita de doña Alcira, la vecina sabia. Se sentaron en la puerta tomando café colado. «Muchacha, ¿viste hasta dónde llegaste?», dijo Alcira. «Una fiesta entera cambió por tu causa». «Solo fui yo misma», contestó Lucia, humilde. «Y es justamente por eso que fue tan grande», replicó la vecina. «El mundo ya tiene demasiada gente intentando aparentar. Lo que falta es gente que se mantenga de pie». Esas palabras quedaron resonando en ella, porque al final era exactamente eso. La vida volvió a su ritmo. Madrugadas de trabajo, apuro, cuentas, preocupaciones. Pero algo esencial había cambiado. Dentro de ella nunca más habría lugar para encoger los hombros. En la soledad de su departamento lujoso, Ottavio aún intentaba entender lo que había pasado. Pero no había misterio. Él mismo había cavado su caída. Al intentar exponer a una mujer humilde, solo mostró su propia pequeñez. Y lo recordó de la forma más dolorosa. Poder sin respeto es solo fachada. La historia de aquella noche se esparció como fuego. Y aunque con el tiempo los titulares desaparecieran, la lección quedaría. Nunca subestimes a quien camina en silencio. Nunca humilles a quien parece pequeño, porque cuando la dignidad se levanta, calla cualquier arrogancia. Y así terminó la noche en que una limpiadora, con un vestido sencillo y un broche heredado, enseñó a todos que la mayor riqueza no está en lo que se muestra, sino en lo que se es.